Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy, como cada miércoles, compartiremos acerca del pasaje que nos toca meditar. En este caso es el capítulo 15, versículo 32 al 41. Recordemos que este podcast nos suple nuestra meditación diaria. Así que si usted lo ha comenzado a escuchar y aún no medita, deténgalo por un momento y tenga su encuentro personal con el Señor. Ya luego escuche este podcast. El deseo es que sea de edificación para su vida al escucharlo. Daré lectura del pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Oremos para que el Santo Espíritu de Dios nos guíe en este tiempo. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «El hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento». Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios». El contexto histórico de este pasaje lo encontramos en el capítulo 13 y 14, donde se narra cómo el pueblo se negó a entrar a la tierra que Dios les habría de entregar. Ante su incredulidad a la promesa de Dios, el Señor los castiga. Ellos tendrían que vagar por 40 años en el desierto hasta que la primera generación muriera. Todos ellos, a excepción de Caleb y Josué. Desde aquí quiero que veamos cómo es el pueblo, la desobediencia de ellos. El Señor les había dicho que les daría la tierra y ellos se negaron a entrar a poseerla. Al recibir el juicio de Dios de vagar por 40 años en el desierto y que los mayores de 20 años murieran, el pueblo entonces decide ir contra los amalecitas, tratando de conquistar la tierra con sus propias fuerzas. Hermanos, es de notar la resistencia del pueblo a la soberanía de Dios. Al inicio de este capítulo 15, el Señor da leyes sobre las ofrendas para perdón de pecados. Pero si leemos con atención, a partir del versículo 22 y hasta el 27, menciona en varias ocasiones cómo este pecado era sin intención o era por error. Pero si leemos el versículo 30 y 31, menciona acerca de pecar descaradamente, lo que es considerado una blasfemia, de tomar la palabra con desdén. Hay una radical diferencia entre estos dos pecados y el resultado de ellos. Del versículo 22 al 27 sería para perdón, pero del 30 y 31 es para juicio. Y de esta forma da paso a un ejemplo de una desobediencia descarada.
Vemos en el versículo 32 al 36 a un hombre que recoge leña el día de reposo. En Éxodo 35:3, Dios prohíbe prender fuego en el día de reposo. Dios había hablado acerca de guardar el día de reposo en Éxodo 31, 12, 17. Sería el día que ellos tendrían que guardar para Dios. Ese día deberían de recordar dos cosas principales. Primero, que es Jehová quien santifica al pueblo. Y dos, que el Señor es creador. Así que vemos que aunque pareciera un acto sencillo el recoger la leña, este hombre merecía la muerte. La reacción del pueblo es interesante, porque ellos ven al hombre recogiendo leña y saben que está mal, pero lo apresan. No ejercen el castigo que Dios había dicho que merecía esa persona, que es la muerte. Algunos comentaristas mencionan que ellos estaban esperando que Dios les hablara de qué forma tenían que ejecutar a este hombre. Pero si nosotros vemos el corazón y la dureza que este pueblo ha mostrado desde que Dios los sacó de Egipto, podemos ver que más bien tenían en poco la palabra. ¿Qué tan grave era recoger leña? Tal vez pensaron. ¿Acaso mereció un castigo tan fuerte? Pero Dios había dicho que merecían la muerte. Más adelante, Dios les ordena coser flecos en sus vestidos. La intención era que ellos recordaran quién es Dios. Pero quiero que meditemos en esta parte si era necesario que ellos cosieran esos flecos. ¿Por qué Dios les mandaría a coser esos flecos? Hermanos, recordemos que ellos van viajando y que llevan el tabernáculo de Dios. El tabernáculo donde el Señor moraba según Éxodo 29, 45 y 46. También Dios había puesto su gloriosa presencia en forma de nube que los guiaba por el día y había fuego en la noche. Cada día, a excepción del día de reposo, ellos recogían maná del cielo con que se alimentaban. Su calzado no se desgastaba. Había pasado aproximadamente 1 año 3 meses de que ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho en Egipto, cómo habría abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Entonces pensemos, ¿por qué era necesario que después de tener todas estas cosas, ellos tuvieran que coser estos flecos en sus vestidos? La respuesta es por su incredulidad y su duro corazón. No había necesidad de que ellos cosieran esos flecos porque cada día, en cada aspecto de su vida, disfrutaban de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué podemos ver del pueblo? Era un pueblo que se resistía a la palabra de Dios, que no había entendido cómo era su Dios, que tenían en poco la presencia de Dios en medio de ellos. Pero ahora reflexionemos en nosotros. ¿Qué es para nosotros la palabra? ¿No la hemos tenido en menos y queremos poner nuestros pensamientos por encima de ella? ¿Cuántas veces hemos escuchado a través de la palabra la voluntad de Dios y nosotros hemos puesto nuestras ideas que creemos que es la mejor solución tal vez a lo que estoy pasando, tal vez a poner fin en los problemas de mi trabajo, en los problemas de la escuela? Por otra parte, ya no tenemos que guardar un día especial para el Señor. En la actualidad y por la obra del Espíritu Santo, todos los días son para Él. Porque al igual que como este pueblo que se narra en el libro de Números, ahora Dios mora en medio de nosotros. Esto es lo que nos dice Mateo 1:23.
No tenemos que coser flecos en nuestras ropas como ellos tampoco lo tenían que hacer, para recordar que el Señor está con nosotros. Dios ha dado de su Espíritu Santo para que nos haga vivir bajo los mandamientos del reino. Por eso pensemos, ¿vivo yo bajo el entendimiento de que Dios mora en mí? Si tu respuesta es sí, entonces ¿cómo es tu vida práctica? ¿Cómo piensas y cómo actúas cuando crees que nadie te ve? Porque si el Señor está, el Señor te mira. Conoce las intenciones y los pensamientos que tenemos antes de actuar. Entonces, ¿cómo debemos de vivir en medio del mundo? Deseo en mi corazón que cada uno de nosotros podamos hacerlo como dice Pablo en Romanos 12:1, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto más lógico al conocer que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos ha arrancado de la esclavitud del pecado para vivir en su reino para siempre. Dios los bendiga. Te invitamos a compartir este podcast con tus contactos y amigos y también a visitarnos en nuestra página web www.meditacionbiblica.com. Ahí podrás descargar el calendario de meditación bíblica. También visita nuestras redes sociales y suscríbete. En Facebook nos encuentras como Ministerio de Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica y en YouTube como Meditación Bíblica Internacional.